paciente pediátrico, no esperes encontrar los ventrículos muy grandes. Una hidrocefalia que no se ha alcanzado a compensar y está activa va a generar síntomas con un poquito de dilatación de ventrículos, sobre todo de los cuernos temporales y del tercer ventrículo. Hay que ser, como se llama, muy activo para sospechar ese diagnóstico en un paciente pediátrico o un recién nacido, porque la dilatación y el tamaño de los ventrículos va a ser proporcionalmente menor que un paciente con una hidrocefalia crónica que va a llegar con unos ventrículos gigantes pero sin transudado, no sé si se entiende. Claro. No es lo mismo que un tumor que crece lento, por ejemplo, un meningioma. Un meningioma de la calota puede ser gigante en un paciente de 50 o 60 años y no dar síntomas. O dar síntomas muy tarde y tú llegar a un tumor que es enorme. En cambio, en un paciente joven de 20 años, de 16, 17 años, un tumor pequeño puede dar muchos síntomas. Y esto es por algo que conversamos en la revisión del artículo anterior, que yo se los mostré, que es la doctrina. Claro. Kelly se vuelve a repetir, que es que el líquido cefalorraquídeo y el agua y la sangre venosa son los que compensan las masas intracraneales, los que prestan espacio, por así decir, porque el cerebro tú no y después ya se hernia el parénquima. ¿Correcto? Perfecto, eso, sí. Y es básicamente... Ya está grabando por si acaso. Ya. Eso, Doc, no sé si le parece, empiezo con el... Bueno, el caso que les quiero mostrar es de un paciente de 48 años con antecedentes mórbidos no muy esclarecidos. Lo único que sabía es que era usuario de una derivativa ventrículo peritoneal instalada en Argentina, que ha encontrado en la vía pública, comprometido a conciencia, y se describía que en un momento tuvo una crisis convulsiva, por lo que ingresó a un centro de la red pública de la región metropolitana. Esta fue la imagen inicial que se tomó. Lamentablemente se informó como sin signo de hidrocefalia, pero podemos ver cómo existen signos de hidrocefalia. Básicamente existe disminución de la amplitud del espacio subaracnoide de la convexidad como marcador de hipertensión intracraneal, pero más allá de eso, los signos de hidrocefalia están dados por la dilatación de las astas temporales mayor de 5 milímetros, como se ven en las imágenes axiales de la fila superior, que van desde el vértex a la base de cráneo. Del mismo modo, los reformateos tanto axial y coronal, sagital y coronal respectivamente. Además de ello, existe balonamiento del cuarto ventrículo con apertura y caída de los recesos anteriores del piso de este último. Tercer ventrículo. Del tercer ventrículo. Y luego de eso se controla, el paciente presenta deterioro clínico en este mismo centro y se toma un nuevo escáner y se logra evidenciar cómo ha progresado estos hallazgos, en el sentido de que hay más hipertensión intracraneana porque existe colapso del espacio con edema cerebral difuso, además de mantenerse los signos de hidrocefalia que ya les comentaba, que es el balonamiento del tercer ventrículo con descenso, apertura y caída de los recesos anteriores de este último, además de la dilatación de las astas temporales, que es el signo más sensible y que vamos a hablar un poco más adelante. Por esta razón, debido a que este centro no contaba con especialidad neuroquirúrgica, se deriva al Instituto de Neurocirugía para instalación de derivativa de forma urgente. Este proceso se realiza, se drena, se realiza el drenaje y se toma una imagen de control, pero el paciente evoluciona con paro cardiorrespiratorio. Comentar un poco que el paciente evoluciona con signos de una encefalopatía hipóxico-isquémica, determinados por básicamente este edema cerebral difuso, con signo de hiperdensidad del cerebelo y la pseudo HCA, además de claramente en la imagen reformateada sagital inferior de la derecha existe herniación tonsilar, por lo que el paciente fallece. Entonces es muy importante en el momento oportuno diagnosticar la hidrocefalia si presenta o no signo hipertensivo, porque una de las patologías neuroquirúrgicas más frecuentes y porque tal como comentaba el doctor la semana pasada, cuando se ven sobrepasados los mecanismos compensativos de presión intracraniana, esto va más bien dado echándole a mano a los volúmenes de LCR y de sangre, se sobrepasa a un punto de no autorregulación y lo único que puede ocurrir es progresar el edema a encefalopatía hipóxico-isquémica y eventualmente a paro cardiorrespiratorio y muerte, como en este caso. Por lo tanto, es muy importante tener presente y dominar este tema que es bastante frecuente y hay que conocerlo de buena manera. Algunas breves palabras, con tener presente que la hidrocefalia es una enfermedad, una complicación en sí, que básicamente es secundaria al daño neurovascular, tanto de neuronas y de glía, que es secundario a un aumento de la presión del parénquima encefálico, secundario al aumento de volumen del compartimiento del LCR. Si somos prácticos, eso se traduce como más de 25 ml en el sistema ventricular y más de 125 ml en el espacio cisternal.
subaracnoideo. Esto básicamente según la teoría clásica. Recordar un poco la anatomía de esto, el sistema ventricular. Tenemos dos ventrículos laterales que tienen astas frontales, temporales, un atrio o el trígono, que es la parte más débil, y la parte de las astas occipitales, que se conectan con el tercer ventrículo a través de los forámenes de Monro. Luego, y los dejé en rojo, es importante tener presente y saber los nombres de los recesos del piso del tercer ventrículo, ya que estos son los signos que les comentaba que hay que buscar dirigidamente cuando el paciente tiene hidrocefalia. Es básicamente saber que tenemos los recesos infundibular, quismático, pineal y suprapineal en anterior y posterior respectivamente. Estos últimos se conectan al cuarto ventrículo a través del acueducto mesencefálico, y a nivel del cuarto ventrículo existe salida libre hacia el espacio cisternal dada por los forámenes de Luschka y de Magendie. Y por último, esto se comunica hacia caudal, a la altura del ópex, la continuación con el canal raquídeo. Tener presente que no toda ventriculomegalia y hidrocefalia, tal como les comentaba el doc, existen algunas condiciones que vamos a ver más adelante, que son pitfall al momento de diagnosticarlo. Tener presente que existe una nueva teoría que deja a un lado un poco la circulación longitudinal, en la cual existe una síntesis de LCR dada por los plexos coroideos y reabsorción en las granulaciones de Pacchioni. Ahora sabemos que no es así, existe otro tipo de síntesis de drenaje que lo vamos a mencionar de forma breve un poco más adelante, pero tener presente que existen dos grandes causas a la hora de mencionar esto, que existe una obstrucción al flujo o una alteración a la compliance, y de ahí un poco por qué se decía clásicamente que una hidrocefalia es comunicante u obstructiva. Lo importante mencionar es que más allá del correlato imagenológico que puede tener el paciente, el sello básicamente es pesquisar de forma oportuna si el paciente no tiene hipertensión intracraneal, y eso está dado básicamente con la presencia o no de papiledema, que también puede tener una traducción radiológica a todo esto, pero no está considerado dentro de los signos de hipertensión intracraneana, perdón. Y la clásica clínica de cefalea matutina con vómito explosivo a la hora de tener ese antecedente ayuda mucho. Bueno, por todo lo que ya les comentaba, existe un punto en el cual se ven sobrepasados los mecanismos compensatorios. El diagnóstico y el tratamiento tiene que ser oportuno. Y dentro de los tratamientos, recordad que existe, más allá de las derivativas ventriculares, que tenemos las derivativas ventriculares externas, como de salvataje, y los tratamientos más a permanencia, como son las derivaciones ventrículo-peritoneales, ventrículo-atriales, etc. Existen otro tipo de tratamientos que son bastante frecuentes, que están establecidos desde la década del 90, como es la tercer ventrículo cistostomía endoscópica, en la cual se establece un osteoma, una comunicación entre el tercer ventrículo y la cisterna prepontina, fenestrando básicamente a nivel del tuber cinereum. Es la cirugía más frecuente que se realiza, la instalación de las derivativas ventrículo-peritoneales, pero no es la favorita de los neurocirujanos porque se ha establecido que hasta el 50% de las pacientes presentarán complicaciones a 2 años de la instalación, que van desde la infecciosa a la no infecciosa. Dentro de la infecciosa, recordar, y que es súper patente que ocurran en las pacientes que evolucionan con ventriculitis, más allá de estos fallos que son por sobredrenaje y obstrucción, que los vamos a mencionar un poco más adelante. En relación a la nueva teoría que les comentaba, tenemos la teoría clásica, longitudinal, que va de cefalocaudal, donde existe una síntesis de LCR a nivel de los plexos coroideos, que están ubicados a nivel de los cuerpos de los ventrículos laterales, del tercer ventrículo y del cuarto ventrículo, y que van circulando, como les comentaba, de cefalocaudal y alcanza el espacio subaracnoideo a través de los forámenes de Luschka y de Magendie. En el fondo sería como una síntesis longitudinal, pero ahora se sabe que el LCR se logra sintetizar no solo a nivel de los plexos coroideos, sino en toda la superficie pial del parénquima encefálico y de la médula espinal. Por lo tanto, existe una producción en el margen de forma transversal. Lo mismo el tema del drenaje, no ocurre solamente en las granulaciones de Pacchioni, sino también ocurre, por ejemplo, en el sistema venoso colector medular, periventricular subependimario. Se ha postulado otras formas de drenaje, como la vía perineural de los pares craneales, e incluso leí en este paper, que es del año 2018, que plantea que existe reabsorción a nivel de la base de cráneo por la presencia de algunos linfonodos, supuestamente. Pero un poco tener presente que esto se complejiza, la producción y el drenaje, y lo más importante es que esto ocurre en sincronía con el ciclo cardíaco, en el sentido de que para compensar las fluctuaciones de presión, como ya saben, la PIC depende de la PAM y la PAM depende de la presión sistólica y diastólica, que a su vez traduce un poco el ciclo cardíaco. Para poder compensar estas variaciones de presión existe normal circulación del LCR en sincronía con el latido cardíaco.
y esto está dado, favorecido fundamentalmente por la compliance del aracnoide. Si el aracnoide no está indemne, no ocurrirá una adecuada compliance, no tendrá una adecuada compliance en verdad, por lo tanto, no habrá una normal circulación. De ahí un poco las patologías que afectan al aracnoide, por ejemplo la HCA, pueden evolucionar con hidrocefalia, lo que se conoce como las hidrocefalias comunicantes, clásicamente. Y me afirmo un poco de este término para mostrarle un poco cómo ha cambiado la clasificación y un poco, a mí al principio cuando abordé este tema era un poco, me confundía, pero al entender la teoría hidrodinámica se hace todo más fácil. Entonces, esto va más allá de si el paciente tiene aumentado el volumen de la talla, o tiene aumentada la talla ventricular, como dicen los neurocirujanos. Lo importante es ver si el paciente no tiene signos de hidrocefalia. Y el más específico es la dilatación de las astas temporales, que tiene que ser más de 5 milímetros. Al identificar eso, puede tener otros hallazgos, como por ejemplo el valonamiento del tercer ventrículo, la apertura y la caída de los recesos anteriores era otra. Una vez establecido eso, hay que tratar de identificar si estamos frente a una hidrocefalia que tiene una causa obstructiva, habitualmente en los sitios de drenaje, o una causa que sea secundaria afectación del aracnoide. En este último caso, era la que se conocían como las hidrocefalias obstructivas, que básicamente las causas que producen la alteración de la circulación están en los puntos de drenaje normales, ya sea en los forámenes de Monro, pero habitualmente ocurre a nivel del acueducto mesencefálico, ya sea por estenosis acueductal, gliomas de la placa geminal, algún tumor germinal a este nivel que pueda comprimir extrínsecamente, etcétera, y eso determinará una causa, una hidrocefalia obstructiva, que para mí es más fácil, y como plantea esta literatura, mencionarla como hidrocefalia obstructiva intraventricular. Caso contrario ocurre cuando hay afectación del aracnoide, no solo por sangre, podemos tener aracnoiditis infecciosa, puede haber también diseminaciones tumorales que puedan generar una aracnoiditis, primero que tiene una fase inflamatoria, que puede ser luego más organizada. Y de esa forma se ve alterar la compliance. Y en ese caso tenemos que hablar de la hidrocefalia comunicante. Y existen los tipos especiales que tenemos la hidrocefalia compensada, la hidrocefalia entre comillas más crónica, donde es más difícil establecer si está reagudizado o no, en el sentido de que la talla ventricular va a estar aumentada. Muchas veces pueden ocurrir estos signos que les comentaba inicialmente, pero un poco la apariencia de la dilatación de la talla ventricular nos ayuda. Por ejemplo, los contornos de estos últimos son festoneados, el paciente es usuario de larga data y tenemos estudios comparativos que nos pueden ayudar. Otro ejemplo de eso sería, pero en otro setting, por ejemplo, la hidrocefalia normotensiva, pero este es el setting del paciente que consulta por demencia, no el paciente que consulta por una cefalea ictal, con signos y síntomas de hipertensión intracraneana. Un poco la revisión de la imagen, lo que les comentaba, aquí tenemos dos imágenes seleccionadas, una resonancia magnética de encéfalo, ponderante 2, adquisiciones coronales y sagitales a la izquierda y la derecha respectivamente, donde vemos una gran dilatación del sistema ventricular, tanto de los ventrículos laterales como del tercer ventrículo, con dilatación de las astas temporales, básicamente por la presencia de este tumor centrado en la placa geminal que ocluye el acueducto mesencefálico. Y dentro de las causas, por así decirlo, como comunicantes o obstructivas extraventriculares, el típico caso del paciente que consulta por una HCA con este patrón difuso, donde tenemos HCA sulcal y HCA cisternal a nivel perimesencefálico, donde están los signos de hidrocefalia que les comentaba, que es la dilatación de las astas temporales, que se nota claramente. Entonces, el enfrentamiento ante esto es, ante un aumento de la talla ventricular, tenemos que establecer, ¿será esto hidrocefalia? Entonces, tenemos algunos pitfalls que nos pueden como tirar para el desvío, por así decirlo. El primero, por ejemplo, el típico paciente secuelado de isquémico, en este caso, esta tomografía computada de cerebro sin contraste, vemos una lesión secular con encefalomalacia frontotemporoparietal derecha que determina dilatación pasiva del sistema ventricular del mismo lado. Esto no sería una hidrocefalia. Lo mismo en la tomografía, en la imagen seleccionada de una tomografía también sin contraste, la imagen de la derecha, en la cual vemos una gran dilatación de las astas occipitales de contorno festoneado en un paciente que claramente tiene una agenesia del cuarto perdón, del cuerpo calloso, en la imagen típica que no logré encontrar en el escáner, pero lo que hay que buscar es el signo del auto de carrera, por si acaso quieren averiguar un poco más de eso, en el paciente portador de lo que se conoce como colpocefalia. Entonces, una vez establecido si el paciente tiene hidrocefalia, como en este caso, tenemos que ver los signos más específicos, que son, en estricto rigor, la dilatación de las astas temporales, más de 5 milímetros, porque por frecuencia y por las series que consulté, este es el signo más importante a buscar.
puede tener otros patentes como el tema del tercer ventrículo que ya les comenté con anterioridad. Por último, y yo diría la parte más importante, y lo que les faltó inicialmente informar a los colegas, y por lo que falleció el paciente, básicamente es establecer o no, y tener patentes si el paciente tiene o no manifestaciones de hipertensión intracraneana. Y aquí me quiero detener un poco, que los más específicos son dos. La imagen de la derecha, tenemos un reformateo coronal de tomografía de encéfalo sin contraste, donde vemos que existe un colapso absoluto, no existe espacio subaracnoideo, no existe sulcación, tenemos un edema cerebral difuso. Pero en casos anteriores, como la tomografía inicial, existe espacio subaracnoideo, pero lo importante es identificar cuando está disminuido. Entonces, cuando hay disminución y o colapso del espacio subaracnoideo es el signo más específico, pero lo otro que tenemos que tener presente es cuando existe edema intersticial periventricular. Dejar de lado el término de migración transependimaria o reabsorción transependimaria, que eso no existe, porque básicamente lo que ocurre es que las paredes del epéndimo son muy rígidas y rodeando estas paredes del epéndimo existe un sistema venoso medular colector que al existir aumentos de la PIC, al aumentar esto, existe exudación del sistema venoso y por lo tanto se ve esta imagen de edema intersticial periventricular. Ese es el término correcto. Hay que dejar de informar como de reabsorción transependimaria. Entonces, una vez establecido si el paciente tiene hidrocefalia, hay que ver si es que tiene hipertensión intracraneana y esos son los dos principales signos que hay que buscar. La disminución de amplitud del espacio subaracnoideo de la convexidad y el edema intersticial periventricular. Y bien, en referente a nuestro caso, recordar que, como les comentaba, la instalación de derivativas ventrículo-peritoneales es la cirugía más frecuente y existen complicaciones que se pueden dividir en infecciosa e no infecciosa, y dentro de la no infecciosa, en nuestro caso era que tenía alteración del drenaje, por lo tanto el paciente evolucionó con síntomas de hipertensión intracraneana porque no se manejó oportunamente, porque no se pesquisó que tenía hidrocefalia, pero tanto porque existe obstrucción o falla en el drenaje, existe el sobredrenaje. Que ocurre básicamente todo lo contrario. Si en uno tenemos síntomas o manifestaciones de hipertensión intracraniana, en la otra vamos a tener de hipotensión intracraniana, básicamente por disminución abrupta del compartimiento del LCR, existe una disminución de la PIC y se producen las manifestaciones típicas en la apariencia como del slit-like de los ventrículos y la presencia de hematomas subdurales, básicamente que ocurre un cizallamiento de los vasos a ese nivel por la disminución del espacio, perdón, del compartimiento del LCR. Algunos mensajes para la casa, tener presente que hay que manejar la teoría clásica en el sentido de que conocer los reparos anatómicos, los puntos de drenaje, pero saber que la producción y el drenaje del LCR se complejiza en la teoría actual de la hidrodinamia, en la cual tanto la superficie pial encefálica de todo el sistema nervioso central, tanto el encéfalo como la médula espinal, produce LCR, y tener presente que el drenaje no solo ocurre a nivel de las granulaciones de Pacchioni, sino también en otras zonas, y todo está en sincronía con el latido, con el ciclo cardíaco, y todo favorecido por el aracnoide. De ahí es tan importante el sistema ventricular como el aracnoide. Tener presente que existen a grandes rasgos dos grandes tipos de hidrocefalia, y hay que ponerle el apellido si es compensado o no, pero tenemos las hidrocefalias obstructivas extraventriculares, donde la diana patológica es el aracnoide, y la intraventricular, donde la causa obstructiva está en los sitios de drenaje. Bueno, es importante mencionar si es obstructiva, mencionar se encuentra, y podemos echar a mano no solo la tomografía, tenemos estudios cisternografía, por RM, entre otros estudios para determinar la causa, y en contexto agudo cobran relevancia la hidrocefalia excomunicantes, como es en el contexto de una HCA, en el contexto infeccioso. Para diferenciar hidrocefalia de la ventriculomegalia, recuerden la dilatación de las astas temporales más de 5 milímetros y el balonamiento del tercer ventrículo con apertura, descenso de los recesos anteriores. Y siempre hay que buscar dirigidamente los signos de hipertensión intracraniana, porque una vez que se alcanza y se sobrepasan los mecanismos compensatorios, el paciente, lo único que puede ocurrir es que fallezca. Y en el contexto de derivativa ventricular, la presencia de hidrocefalia traduce disfunción valvular. Pero no es la única complicación, como les comentaba. Recordar que existe el sobredrenaje y otras complicaciones. Esos son los papers. Recomendar que aparece abajo a la derecha, que es el consenso de hidrocefalia, que básicamente saqué casi toda y que es súper bueno. Así que eso. Muchas gracias. Waldo, excelente tu presentación. Tengo que felicitarte, la verdad es un verdadero resumen y repaso sobre la historia de la hidrocefalia, que es algo muy bonito, que ha habido un cambio de clasificación y quería felicitarte por eso. Creo que gracias. Mucha claridad
y muy conciso. Esto es lo que se espera de las clases que están realizando y yo los quiero felicitar. Ahora, quiero hacer hincapié en 2 puntos más que preguntarte a ti, quería preguntarle a la audiencia. El primer punto que quiero hacer hincapié, a ver si puedes poner el primer caso, por favor. Perfecto. Que nos mostraste, por favor, el primer caso. Quiero preguntarle a la audiencia qué tipo, ahora a conocimiento de cómo has descrito tú y qué es lo que pasó en el caso, qué tipo de hidrocefalia tiene este paciente y cuál es la causa de la hidrocefalia del caso que estaban, que lo pillaron inconsciente y que le hicieron ese TAC, lo informaron como normal o aparentemente sin hallazgos agudos y luego llega, ¿cierto?, o sea, lo trasladan al Instituto de Neurocirugía donde le ponen un drenaje. Entonces, esta hidrocefalia, de que tiene una hidrocefalia, eso está claro, ¿cierto? Creo que la audiencia esa parte la tiene clara. Ahora el tema es, ¿qué hidrocefalia tiene? Intenta, Waldo, por favor, no decirle a tus compañeros y que quiero ver qué es lo que se entendió, o por lo menos intentar utilizar la clasificación para poder llegar a alguna parte. A ver quién se atreve. Tú diste la pista de qué es lo que tiene el paciente, lo dijiste. Dijiste el hallazgo que no se vio, pero eso no sé si se entendió cuál es la causa o el tipo de hidrocefalia que está determinando. ¿Alguien se atreve? Yo tengo una confusión con el caso porque le había entendido a Waldo que originalmente él llegó comprometido conciencia, pero él ya tenía una derivativa de base. No la veo Eso en las es. fotos, pero... Sí, sí la tienes, mira, fíjate, lo que pasa es que no salía justo el drenaje, pero en la imagen, por ejemplo, la segunda de la fila de arriba tiene la derivativa puesta, fíjate. Sí. Ya, perfecto. Tiene una derivativa, o sea, va a ser un paciente con una hidrocefalia conocida. Entonces sería una hidrocefalia obstructiva no compensada y probablemente ahí plantear una disfunción de la válvula, de la derivativa probablemente. Ya, eso podría ser una posibilidad. ¿Qué otra posibilidad hay? Porque... o sea, el cuarto ventrículo no está dilatado, entonces tendría que haber alguna lesión obstructiva quizá de ese nivel, porque no está dilatado después del tercer ventrículo. Y tampoco está dilatado el acueducto, ¿cierto? Sí. O sea, claro, el acueducto, el cuarto ventrículo no está dilatado, entonces tendría que haber algo que esté obstruyendo ahí el sistema ventricular. Lo más probable es que sea una estenosis acueductal o la sangre que tiene el paciente que fue comentada en algún momento también podría estar influyendo, ¿no? Porque Waldo ha comentado que el paciente tenía un grado de hemorragia que no fue informado. Algo de lo que le comentaba es que tenía pseudo HCA en este signo de acá, cuando tenía la encefalopatía hipóxico-isquémica. Lo más probable es que su problema sea acueducto, ¿cierto? Que es lo más frecuente en los casos de obstructiva. Pero el acueducto es lo que motivó la derivativa originalmente, ¿no? Posiblemente. Claro. Todos estos tienen una estenosis acueductal, lo más habitual. En ese caso igual es pertinente plantear que está disfuncional la derivativa, más que haya una obstrucción nueva o mayor en el acueducto. Es que en el fondo es lo mismo, ¿no? Porque si la derivativa no está funcionando o se movió y la estenosis persiste. O sea, el paciente tiene una estenosis acueductal conocida, por así decir. O por lo menos sospechada, porque yo en ese corte sagital que tú me estás mostrando veo el tercer ventrículo gigante, los recesos pineales, pero no veo, incluso veo que la fosa posterior está con aumento de presión, las amígdalas se protruyen a través del foramen magno y hay una obliteración de las cisternas de la unión craneocervical. En esa foto que me está mostrando justo la sagital, ¿o no? ¿Lo ven? Sí, está acá. Hasta hay un colapso del cuarto ventrículo. Sí. Hay como aplanamiento incluso del tegmen. Doc, y en estos casos, lo mismo que dice la Fran, porque yo también te hubiera tendido a pensar que era por disfunción valvular, pero si el paciente, por frecuencia, estoy de acuerdo, porque la estenosis acueductal no era más indicado plantear un tercer ventrículo para resolverlo. Lo que yo les quiero decir es que la estenosis del acueducto el paciente la tiene, ¿cierto? Es como una estenosis crónica, por así decirlo, no la tiene resuelta. Es lo que le determina una hidrocefalia que está derivada, o sea, tratada, y por supuesto que ahora lo que tiene es una disfunción valvular. Eso no me cabe ninguna duda. No creo que la estenosis haya empeorado, pero es una disfunción valvular en un contexto de un paciente que no está intervenido. O sea, anda con su válvula para todas partes y tiene una estenosis acueductal, o por lo menos a mí me lo parece ahí en esa imagen. No sé cómo será su resonancia y qué sé yo. Quería hacerles ver ese hecho. Y lo otro que quería también comentarles es qué tipo de hidrocefalia tienen las hemorragias subaracnoideas. Tú lo comentaste, pero ¿qué mecanismo es el que ocurre ahí? ¿Por qué
es tan complicado su clasificación. O sea, es contraintuitiva, ¿cierto? La clasificación de hidrocefalia en una hemorragia. ¿Qué sucede en la sangre? ¿Dónde obstruye? ¿Qué hace la sangre en los ventrículos que impide la reabsorción? Genera como irritación en las zonas donde hay reabsorción del LCR. Exactamente. Es en el fondo como si fuera una obstrucción, ¿no? Una obstrucción a la obstrucción. Pero bueno, en general... Claro, y efectivamente por eso la plantean como obstructivas también, pero extraventriculares. Exactamente, eso es lo que les quiero hacer ver. Quiero que se lleven a la casa por lo menos ese mensaje. Cuando piensen en obstructivo y no obstructivo, la obstructiva no significa que haya una masa por fuera del ventrículo siempre, ¿cierto? Son esas las extraventriculares, pero a veces las intraventriculares no son fáciles de diagnosticar, no se ve la obstrucción, por así decir. La tienes que intuir, tienes que saber. Eso nada más, quería hacerles ese hincapié. Y lo otro es la hidrocefalia crónica del adulto, que es algo también que hay que ir a buscar dirigidamente. No esperen que siempre el paciente tenga todos los síntomas, ¿no? La dilatación de los vallanos y el colapso de los surcos en el ápex, el ángulo calloso, etcétera. No están todos de la mano, a veces hay que sospecharlo, a veces hay uno o dos, a veces el paciente también tiene atrofia cerebral, un paciente de 80 años que tiene una mezcla de atrofia subcortical con hidrocefalia normotensiva. No todo es tan blanco-negro, pero en general súper bien. Quería decirles que están muy bien las clases, han ido hasta mejorando, veo yo. Y nada, así es la verdad estimulante seguir discutiendo casos. Si A mí tienen cosas, este caso fue uno de los primeros que informé en el instituto cuando partí en neuro, por eso me quedo dando a siempre. Entonces, yo informé el último escáner. Imagínense, uno de los 4 primeros escáneres que informo y veo ese asunto. Y me acuerdo que la radióloga me dice, este paciente falleció. Y yo decía, uy, para mí esta cuestión no tiene nada, viendo 4 escáneres. Claro. Hay que ser agresivo. Y lo otro que me pareció muy interesante también que comentaste y que quiero que lo sepan y tienen que ponerlo en el informe si es que lo ven, es la hiperfunción del sistema derivativo. O sea, si un paciente tenía un ventrículo grande o normal, incluso uno relativamente normal en 2 controles y en el siguiente control aparecen los ventrículos colapsados sobre sí mismo con un sistema derivativo puesto, con el tercer ventrículo pequeño, todo colapsado, eso es una hiperfunción valvular. No es algo normal, no es que el catéter está funcionando perfecto, ¿entiendes? Se le está pasando la mano con lo que, bueno, tú lo mencionaste, con el drenaje del líquido cefalorraquídeo, y también es una condición patológica, genera hipotensión endocranial, como tú muy bien dijiste, y tiene los mismos signos y síntomas, o sea, signos radiológicos de la hipotensión, que es dilatación de los senos venosos, colapso de los ventrículos, disminución de la distancia mamilopontina, hay una agrupación de las estructuras a nivel del tronco, descenso de la amígdala cerebelosa, aplanamiento de los recesos, etc. ¿Correcto? Eso, sí. Y las colecciones, claro. Y las colecciones subdurales, exactamente. Y en el caso de la hipotensión espontánea también eran aumento de tamaño de la glándula hipofisaria y otros síntomas que tampoco se presentan todos juntos. No esperen con un checklist, lo tiene, no lo tiene, entonces no es una hipotensión. No funciona así. A veces los pacientes manifiestan algunos síntomas nomás, luego otros. Yo he visto hipotensiones, por ejemplo, con un aumento de la glándula hipofisaria, ingurgitación de los senos venosos y colecciones subdurales y nada más. Y la distancia mamilopontina es normal, las amígdalas también. Entonces, este paciente que tiene, esos pacientes llegan siempre por hemorragias, colecciones subdurales crónicas, que no se les pasa y no se les pasa y no se les pasa, y nadie presenta en la mesa este diagnóstico diferencial. Es un diagnóstico que uno tiene que hacer activamente. Oye, ¿no tendrá esto el paciente? ¿Lo han valorado? ¿Han pensado en esto? No sé si se entiende. Es como lo mismo que sospechar una brecha, en el fondo. Una brecha. Es parecido, sí, claro, es parecido. Hay que ser proactivo, eso es lo que les quiero decir. Ustedes como radiólogos y neuroradiólogos tienen que ser proactivos en presentar diagnóstico diferencial en la discusión, ¿no? Obviamente acotados, ¿cierto? No voy a estar... Pero este es un diagnóstico que hay que pensar, imaginar y que el paciente puede tener y tenerlo ahí en la recámara. Es como los infartos. Cuando uno ve un infarto, siempre hay que pensar que puede ser un infarto venoso, aunque obviamente es otro territorio, otras circunstancias, pero siempre está ahí, ¿te fijas? Sobre todo un infarto hemorrágico. Bueno, muchachos, no los quiero dilatar más. Excelente presentación, Waldo, los felicito. Es un gusto estar mirando temas con ustedes, la verdad es estimulante, y aquí tienen ayuda, soporte, lo que necesitan. Douglas Fran levantó la mano.
Sí, Dígame. perdón, Que se vaya. quería preguntar por esos 5 Disculpe. milímetros que comentó Waldo en la presentación, ¿en qué eje lo mide? Lo de las astas temporales. Buena pregunta, Fran. La verdad es que en todos los papers no dice cómo medirlo. No dice, de verdad. Incluso en este último, que es súper largo, que habla solo de hidrocefalia, dice el tamaño nomás, pero no encontré en ninguna parte cómo medirlo, en qué eje. Sí, Hasta Ah, ya. hasta de donde yo verdad. sé, hasta donde yo sé, medimos en axial. Ya. ¿Pero es Medimos- el antero-posterior o el transverso? es que son los cuernos temporales, así que da un poco lo mismo, ¿no? Es decir, tienes que ver que el cuerno temporal esté aumentado de tamaño y si encuentras en algún lugar que mide más de 4 milímetros, ya está dilatado ya. Ah, entonces es como el espesor, es más como en el eje oblicuo antero-posterior, una Es cosa que así. da lo mismo el eje. En el fondo es encontrar que el ventrículo está dilatado. Si lo encuentras en axial o lo encuentras en temporal, generalmente es en axial, depende de la configuración del ventrículo en sí. Ahora, ojo que también yo puedo tener una hidrocefalia de un solo asta ventricular. Eso lo saben, ¿cierto? Lo revisamos en el paper anterior, en la revisión de artículos de las hernias. ¿Se acuerdan del atrapamiento del ventrículo lateral o de un cuerno temporal? A veces el uncus hernia la cisterna y queda el ventrículo atrapado y empieza a dilatarse de forma simétrica. Eso también es una hidrocefalia, ¿cierto? Sí, sí, eso mismo. Y lo mismo aplica cuando hay causa obstructiva. Más allá, dependiendo de No, qué la obstrucción, determinará si es uni, bi, tri, tetraventricular. Eso me faltó mencionarlo. exacto, esas son las obstructivas. De hecho, ahí te está avisando que es obstructiva. Si yo tengo un ventrículo atrapado, si tengo el cuarto atrapado, si tengo el lateral atrapado o un frontal, por ejemplo, por una herniación subfalcina que obstruye un agujero de Monroe contralateral y se me dilata el ventrículo, o sea, el asta frontal del otro lado, todas son hidrocefalias obstructivas, activas, agudas, hay que hacer algo, hay que drenarlas, ¿cierto? Eso es importante tener el concepto, o sea, no todas las hidrocefalias son tetraventriculares o triventriculares, no todas son obstrucciones del acueducto del mesencéfalo y son simétricas. Yo siempre en mis informes hago mención a si la dilatación ventricular es simétrica, aparte de si es supra e infra, no si es de 3 o de 2 o de 1 o solo el cuarto, sobre todo en los ventrículos laterales, porque la simetría es algo sospechoso. Bueno, puede ser constitucionalmente asimétrico el ventrículo, ¿cierto? Ustedes saben que hay incluso una variante anatómica bien frecuente en que el ventrículo lateral derecho es un poco más grande que el izquierdo, normalmente. Entonces, si se dilatan, se van a dilatar un poco asimétricos, pero no muy asimétricos. La simetría es un concepto importante también en la lectura ¿cómo se llama?, de un tag de cráneo, un arrezo. Y también estoy de acuerdo con lo de transudado periependimario. A veces, si no se quieren complicar, simplemente pueden mencionar que hay hipodensidades periventriculares o que sugieren, yo a veces pongo si aparece como activa o no activa. Intento resumir lo otro y para mí la hidrocefalia activa es la que tiene transudado peripendimario o hipodensidades periventriculares. A veces no es tan fácil de saber porque puedes tener un paciente muy mayor que tiene mucha ependimitis periventricular, que tiene mucha leucoariosis, un grado 3, 4 en escala de Faseca, y te cuesta saber si eso que brilla alrededor será patológico o no. ¿Sí? Otras veces es muy evidente porque los pacientes jóvenes no tienen enfermedad de sustancia blanca, entonces, claro, todo lo que esté alrededor del ventrículo posiblemente esté transudado, ¿cierto? Sí, sí, Pero eso bueno, mismo. son caso a caso. Lo interesante es tener estos conceptos más o menos claros. Quiero que se queden con esa idea de las tres ramas de la... Ah, y lo otro que te quería hacer un pequeño comentario. Hay una persona, bueno, tú sabes que se ha descubierto el sistema linfático del sistema nervioso central, ¿cierto? Están al tanto de ese movimiento hace un par de años, que ganó hasta el premio Nobel, creo que fue el año pasado. Ese sistema está relacionado con la reabsorción y la circulación del líquido cefalorraquídeo. Al parecer ahora hay mucha evidencia que apunta a ese lado. Y el otro elemento es que, como tú bien dijiste, está relacionado con los espacios perivasculares y las arterias cerebrales, la rigidez de las arterias con la enfermedad arteriosclerótica y la edad, pareciera también tener una relación con esta reabsorción alterada del líquido cefalorraquídeo o alteración de la circulación. ¿Eh? Se los dejo ahí para que lo quiera que lo investigue un poco, pero para que sepan que esas relaciones existen y que hay un cambio de paradigma también de la explicación de la hidrocefalia. La pulsatilidad de las arteriolas, ¿correcto? Eso, y el tema que les comentaba de los linfonodos o de los ganglios que hay linfonodos que hay en la base de cráneo que supuestamente se han descubierto. Y también ocurre de la brain. Yo creo que lo que tú te estás refiriendo es lo que te estoy diciendo yo. Había Eso que como pasa. Claro. del sistema linfático. Voy a revisarlo y te lo comento.
Ya. Doc, pregunta, para Dígame. la hidrocefalia normotensiva, ahí mide el índice de Evans y ángulo calloso, ¿cierto? Y eso se consideraría comunicante, No, a ¿cierto? ver, Comunicante. Como compleja esa. No cae en ninguna de esas dos categorías. el índice de Evans no es solo para la hidrocefalia normotensiva, es para la hidrocefalia en general. Se utiliza, por lo menos lo utilizamos nosotros en donde yo me formé, fundamentalmente para poder comparar muchos escáneres uno con otro para saber si esa válvula derivativa estaba, o sea, tener un método cuantitativo relativamente objetivo de comparar dos estudios, ¿cierto? Porque es una relación el índice, ¿no? Del diámetro biparietal partido por la distancia de las astas frontales, como tener una referencia. En el lugar donde el diámetro biparietal es máximo, mide las astas frontales y esa relación la utilizas para comparar diferentes escáneres y poder decir realmente, oye, los ventrículos están creciendo o no están creciendo, ¿cierto? Porque si no queda todo muy al ojo. ¿Se entiende? Sí. ¿Aló? Sí. Sí. Entonces, tú puedes usarlo para Sí. las hidrocefalias derivadas en general, el índice de Evans. Es más frecuentemente utilizado para las normotensivas, porque esos son los pacientes que más se controlan, pero en estricto rigor lo podrías usar para hablar en general de la hidrocefalia, que es decir, que el ventrículo, si lo piensas fríamente, el ventrículo ha crecido más en relación al diámetro biparietal de la cabeza del paciente de lo normal, ¿cierto? Entonces está sobre lo normal. Por lo tanto, hidrocefalia es como una escopeta de feria, dispara para cualquier parte, pero le achunta, ¿cierto? Ahora, la hidrocefalia normotensiva tiene ciertas características que se utilizan, elementos que se utilizan para el diagnóstico. El índice de Evans no es específico para hidrocefalia normotensiva, es para hidrocefalia en general, no sé si se entiende, ¿no? Después en la hidrocefalia normotensiva o comunicante normotensiva, lo que hay es una dilatación difusa del sistema ventricular, pero con una cierta desproporción al tamaño de los surcos que rodean las convexidades cerebrales, que es lo que uno esperaría para la atrofia, ¿cierto? Cuando un paciente el cerebro está atrofiando, aumenta el espacio extraxial, ¿no? Epicortical, y también aumenta el espacio ventricular, ¿cierto? Porque hay pérdida de parénquima a nivel cortical y subcortical, o sea, sustancia blanca o central, y además cortical de la periferia, ¿no? Lo que pasa es que en estos pacientes hay colapso de los surcos en el ápex cerebral y marcada profundidad de los valles silvianos. Hay una desproporción y por eso el A uno sospecha del punto de vista de la imagen. Uno sospecha que el paciente podría tener una hidrocefalia a presión normal, compensada, por así decir, que se están dilatando los ventrículos, pero la presión continúa normal. ¿Se entiende? Sí, Doc, y por lo que entiendo yo también es otro setting. Sería comunicante al final, pues esa estaría dentro del grupo de las comunicantes. Exactamente. Ya. Doc, y en el caso, por ejemplo, de la meningitis y eso, es como por disminución de la absorción del líquido cefalorraquídeo, po. Sí, al igual En que de las granulaciones. exacto, es la pus, la sangre, todos La los elementos. sangre, claro, como que no se absorbe, me imagino, ya. Titus, exactamente, hay un problema de la absorción. Imagínenselo como que el líquido que antes era un líquido sano, como un plasma muy que filtra por todas partes y difunde por las membranas, ahora él lleva sal o lleva cualquier elemento osmótico que hace que no pueda difundir naturalmente y tapa los drenajes, ¿no? Son los verdaderos drenajes que hacían que el líquido, esto es para que lo entiendan, que difunda, ahora está obstruido. Pero, del punto de vista de la imagen, yo no puedo encontrar una masa que me explique esta obstrucción, ¿cierto? O sea, el ventrículo está dilatado, pero no encuentro dónde está la obstrucción. Sé que existe, pero no la encuentro. Las que yo puedo ver mejores son las extraventriculares, ¿cierto? Una membrana en el acueducto del mesencéfalo, un tumor obstruyendo en el tronco encéfalo o un sangrado que obstruye la comunicación entre el cuarto ventrículo y el resto del sistema ventricular, etc. Eso. Y lo otro muy importante que Waldo también comentó y que creo que hacerles hincapié es en los recesos, y eso se lo tienen que saber, los recesos anatómicos del tercer ventrículo. Siempre es pregunta de neuro. Los recesos anteriores y posteriores. Y esos recesos se aplanan. Es un criterio diagnóstico, como muy bien comentó Waldo, aparte de la dilatación de los cuernos frontales. ¿Correcto? El abalonamiento, que es este aspecto como en gota, como que se redondea el tercer ventrículo, ¿cierto? Se pone ancho como en su diámetro transverso, más que antero-posterior,
se transforma en una pelota de rugby, ¿cierto? En vez de ser un círculo y planito, se pone como abalonado y hay pérdida de los recesos anteriores y posteriores, se aplanan, se pone liso, eso no es normal, eso es criterio de hidrocefalia. Y hay que ir a buscar lo específico y hay que saberse esos recesos de memoria. Son 4, así que tampoco es tan complicado. Muy bien, muchachos, los quiero felicitar, de verdad. Me gusta que participen. Quiero que por lo menos cuando tengan las charlas conmigo se suelten y digan lo que piensan. Queda entre nosotros, a menos que ustedes anden difundiendo después las grabaciones, ya los dejo para ustedes. Pero conmigo siéntanse en confianza. Ya, Doc, gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien, que tengan linda jornada. Buen día a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Buen Chao, día. chao. Gracias. Chao, chao.